Y aquí estamos hoy día en un programa un poquito distinto. Yo estoy desde mi hospital, no alcancé a ir hasta mi casa, pero vale, estoy en un lugar solo, por eso estoy sin mascarilla aquí en el hospital. Y estamos así a través de los continentes conversando hoy con Beatriz Pérez, psicóloga. Ella es directora del Magíster de Psicología Jurídica y Forense del Departamento de Psicología de la Universidad de la Frontera. ¿Cómo estás, querida Beatriz? Muy bienvenida al programa Salud para Todos de Vox Radio. Hola, bueno, buenos días y muchas gracias a vosotros por la invitación. Estoy muy contenta de poder conversar hoy contigo. Maravilloso, porque cuando yo supe de tu trabajo, realmente me pareció increíble que alguien esté dedicada a saber esto. ¿Cuáles son las verdaderas razones por las que los médicos o los profesionales de la salud, ¿cierto?, toman esta opción de ser objetores de conciencia frente a la interrupción del embarazo? Algo tan específico. Y para que conversemos de esto y la importancia que tiene tu investigación, quiero primero que tú misma te presentes y nos cuentes ese acento maravilloso, de dónde, de qué parte de España Sí. es y cómo es que llegaste a ser académica de la Universidad de la Frontera y por qué te interesó este tema. Bueno, soy española, sí, soy española de Asturias, concretamente, de una ciudad, bueno, tan grande como la que vivo, que ahora mismo es Temuco, ¿no? De unos 250.000 habitantes. Y bueno, llegué ya en el 2015 a Chile, en realidad en el 2014, pero a la Universidad de la Frontera llegué en el 2015. Y allí empecé a trabajar en el Núcleo de Ciencias Sociales y Humanidades como investigadora y hace poquito ya me mudé al Departamento de Psicología. Y desde entonces he trabajado en el ámbito de la psicología jurídica forense y en el ámbito de la psicología social. Realmente yo de origen siempre he trabajado en psicología jurídica y con temas que no tienen nada que ver con el que nos convoca hoy. Mi tesis doctoral fue sobre psicópatas en prisión, ya no tiene absolutamente nada que ver. Pero qué Pero cosa más entretenida. sí, la verdad que sí, pero igual como parte de mi proceso de investigación en el ámbito de la jurídica forense, me empecé a indagar sobre la percepción que la gente de Temuco tenía sobre los diferentes delitos, ¿no? Que en aquel momento, en 2016, eran delitos, ¿no? Y me llamó mucho la atención la diferencia de opinión que tenía la muestra de mi estudio sobre si el aborto debía ser considerado un delito grave o no debía ser considerado un delito, ¿no? Y ahí es donde yo Claro. empecé a indagar y a profundizar un poquito más en esta temática. Y aquí viene como la primera pregunta. Cuando yo leí la investigación que habla de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿eso es una especie de eufemismo para referirse al aborto porque la palabra aborto ya genera una distancia con las personas? Es verdad, sí, yo es algo que he notado también a medida que he ido hablando con profesionales sobre este tema, que la palabra aborto ya en sí tiene un estigma muy, muy grande. Entonces, Potente, sí. sí, es demasiado duro tratar el aborto directamente con esta etiqueta, ¿no? Es algo que Claro. suele... Sí, que pasa mucho, ¿no? Digamos que ciertas etiquetas se van mal utilizando y al final ese estigma se traspasa a la palabra y hay que usar una nueva palabra, ¿no? Hasta que esa nueva Exacto. palabra pasa por ese mismo proceso y llega a otra. Pero bueno, ahí estamos. Pero es muy interesante porque en la historia chilena, al menos, el aborto existía como procedimiento médico desde siempre, cautelado por el Servicio Nacional de Salud, hasta la época de los años 80, en que fue de alguna manera erradicado del ideario Sí, técnico, fue declarado delito y de ahí para adelante tal cual se estigmatizó la palabra aborto como algo ilegal, que se hacía a la mala, que estigmatizaba al que lo hacía, ¿cierto?, como abortero, entonces era un sí. desprestigio para el profesional. Ahora, pongamos en contexto esto y una de las cosas que tu investigación también demostró es el desconocimiento muy importante tanto de la ley de despenalización del aborto en tres causales por riesgo materno, por inviabilidad fetal y por violación, pero además pongamos en contexto que recientemente, el 28 de septiembre del 2021, ya la Cámara aprobó la despenalización del aborto hasta las 14
14 semanas de gestación. Entonces, esto es algo que debería estar clarísimo para todos, Claro, pero no parece sí, estar tan claro. sí. ¿Cuáles fueron tus hallazgos respecto a este punto en particular del conocimiento o desconocimiento de la ley? Mira, la verdad es que el proceso de investigación que nosotros llevamos todavía le queda camino extenso, porque por el tema de la pandemia hemos tenido que hacer un pequeño parón en el tema de la objeción de conciencia. Por el momento llevamos un estudio cualitativo con pocas personas, lo que dificulta también que hagamos generalizaciones. No podemos generalizar tampoco. Pero lo que se argumenta en la literatura y lo que algunos nos han comentado es que hay cierto secretismo o bueno, como dicen o como dice el monitoreo social realizado por Mesa en Acción por el Aborto y otras instituciones sociales y feministas, ¿no? Cierto objeción de conciencia simbólica entre profesionales que tratan de mantener en secreto ciertos aspectos de la ley, como una suerte de poner trabas también a la aplicación de la ley, ¿no? Digamos que el conocimiento es poder de alguna manera, ¿no? Y no entregar esa Claro. información también ayuda a evitar que la gente acceda a la ley, acceda a la interrupción voluntaria del embarazo dentro de los 3 causales. Aquí lo importante de decir es que tu contribución es una contribución objetiva, ¿cierto? Que Sí. está poniendo como silueta al conocimiento que las personas tengan de esto mismo. Y vamos a ir, yo te voy a ir preguntando de la primera fase que tuvo tu proyecto, que fue el análisis comunitario. ¿Qué es lo que Sí. pensaba la sociedad de la interrupción voluntaria del embarazo? Cuéntanos de ese primer y segundo estudio que fueron con estudiantes y luego con personas, primero de la Araucanía y después con personas de todo Mm. Chile. ¿Qué encontraste respecto a esas creencias? Mira, ahí lo que nosotros pesquisamos es algo que, bueno, el sentido común ya nos lo decía, ¿no? Las creencias conservadoras a nivel religioso y político estaban detrás de las actitudes más desfavorables hacia la interrupción voluntaria del embarazo. Pero lo interesante de esa investigación es que nosotros pudimos pesquisar algunas otras variables que son mediadoras de alguna manera, ¿no? Que están en ese proceso de influencia. Hay otras variables intermedias que sí que ¿Ya? podemos trabajar para tratar de reducir esa visión desfavorable hacia la interrupción voluntaria del embarazo. Por ejemplo, las actitudes de género. Nosotros podemos trabajar en reducir las actitudes de género y sabemos que vamos a conseguir disminuir esa visión negativa, ¿no? Sabemos que esas visiones conservadoras de valores conservadores que están a la base de grupos sociales religiosos y conservadores están generando también actitudes de género tradicionales, doble moral sexual, la doble moral sexual significa evaluar de manera diferente conductas sexuales llevadas a cabo por hombres, Masculina y femenina. efectivamente. También creencias erróneas sobre la salud y el aborto, ¿no? Ideas, por ejemplo, que es más traumático que una niña se enfrente a un aborto que a todo un proceso de embarazo y dar adopción a un niño, por ejemplo. Todo eso, todas esas ideas, todo eso que está generando esas creencias conservadoras son variables que están ahí, que también están incidiendo en esa visión desfavorable sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, Sí. sí, no, yo lo que quería decir es que el objetivo de esta parte del proyecto es identificar todas estas variables que nosotros podemos trabajar de otra manera, que podemos trabajar en la educación a nivel universitario, a nivel comunitario. Ahora, si entendí entonces, de alguna manera, tú sabes que Chile es un país que se declara país católico, pero también existe un gran grupo de iglesias evangélicas en que coinciden, ¿cierto?, en considerar el aborto como un pecado. Y eso tiene una gran raigambre y claro, donde naciste es difícil modificarlo, tus creencias de la infancia, tu Claro. formación en el colegio, eso, como tú dices, como que ya se trae tatuado en la piel. Pero Sí. vamos a ir un poquitito desglosando estas variables intermedias que tú mencionabas, porque
esta jerga, estos nuevos conceptos no son parte del ideario del día a día en las personas. Cuando tú dices, por ejemplo, actitudes de género, en algún momento un ministro de este país le dijo a sus hijos por la tele, así como mis campeones que usan muchos condones y que tienen muchos contactos sexuales con niñas, qué sé yo. Si eso lo dice un ministro por su hija, la hubieran clasificado como una cosa terrible, pero como lo dijo por sus hijos, fue como, ay, qué orgullo con eso. Entonces, ¿a eso se refiere como las actitudes de género, las actitudes de género? Ahí yo vería el tema de la doble moral sexual. También actitudes de género aplicados al ámbito sexual, hablaríamos ahí de la doble moral sexual, que es lo que estás comentando. Y además, súper interesante lo que has dicho, porque esa es la gran dificultad para crear cambios reales en la sociedad y en la comunidad. Y es que las representaciones que tenemos, las personas que están en los medios, en situaciones de poder, políticas, detrás de muchos discursos, ¿no? Son un ejemplo donde los demás, de alguna manera, conocemos la realidad y nos identificamos y entendemos cuáles son las normas aceptadas socialmente, ¿no? Entonces, si tenemos discursos como esos normalizados a nivel político, a nivel comunitario, es muy difícil deconstruir todo eso, es muy difícil deshacernos de todo eso. Por eso es tan importante tratar de trabajar en pro de lo contrario desde niveles educativos tempranos. Perfecto. Y ahora vamos como al segundo concepto importante. Primero que nada, ¿qué es una objeción de conciencia? Y después lo especificamos para este tema en especial. Claro, la objeción de conciencia se supone que es la libertad a negarse a actuar en contra de las propias creencias y valores personales. En este caso, los profesionales de la salud se negarían a practicar la interrupción voluntaria del embarazo porque va en contra de sus creencias y en sus valores personales. Ya, pero aquí, por ejemplo, la gente comprende perfectamente que alguien no quiera hacer el servicio militar porque no quiera manipular armas, por ejemplo, lo entienden perfecto. Pero es tan difícil ser objetor de conciencia cuando eres el único ginecobstetra de una región, por ejemplo, o la única persona capacitada para hacerlo, o bien la única persona que quiere participar de este procedimiento, pero todo tu entorno profesional lo ve como una traición, incluso como una deslealtad a la institución de prestarse para esto. Cuéntanos un poquito del estudio este que tú dices de poquitas personas, 12 ginecólogos y matronas, personal de la salud, porque yo entendería que la interrupción del embarazo en sí es solo un acto médico. No hay otro profesional que pueda practicarlo porque es un acto quirúrgico, además. Claro. Por definición, Sí. y yo también estoy preocupada por eso, porque la gente que se alegra tanto de que haya aborto libre, también tiene que entender que son actos quirúrgicos múltiples, que no son gratuitos, tienen riesgos anestésicos, tienen riesgos quirúrgicos, tienen riesgos de complicaciones a posterior. Entonces, cuéntanos un poquito de este estudio ya enfocado en los ginecólogos y cómo eso te va a dar luces para continuar. Bueno, lo que nos decía ya la literatura, porque yo empecé todo esto obviamente revisando la literatura científica, nos decían que había personas, había profesionales que se acogían a la objeción de conciencia, pero alegando no expresamente o declarándolo en alto, ¿no? Digamos, no por temas de valores y creencias, que se supone que es lo que debería ser, ¿no? Sino por otros motivos adicionales, ¿no? Y lo que nosotros hicimos fue indagar primero en una muestra en entrevistas que hicimos con ginecobstetras y con matronas, cuáles eran los motivos que los profesionales de aquí, de la Araucanía, pues alegaban más allá de los valores y creencias, ¿no? Tratando de sacar cuáles eran esas otras razones. Y de momento nosotros hemos aislado unos cuantos motivos y ahora queremos ver si en un estudio cuantitativo de mayor envergadura pues se mantienen, ¿no? Y se pueden generalizar. Y entre los motivos estaría, bueno, pues por un lado la sobrecarga laboral,
¿no? Ya. Que tiene que ver, bueno, lo que comentabas tú, ¿no? Si de repente eres el único no objetor de un hospital, te va a tocar siempre encargarte de las interrupciones voluntarias del embarazo, el papeleo que está adherido Asociado a que eso, está claro. asociado a todo eso, y luego también un tema de prestigio también, ¿no? Lo que tú decías que, bueno, muchos profesionales que llegan igual no se dedicaron a ser ginecobstetras pensando en practicar abortos. Su objetivo, Claro. su carrera profesional la veía por otro lado. Entonces, declararse objetor de conciencia le quita un problema de en medio, ¿no? Aparte de lo que decías tú de la etiqueta o de la visión negativa que tiene con los compañeros, ¿no? Esta idea del mataniños también, ¿no? El Claro, mataguaguas. Eso claro. sería por... Sí, 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 ¿no? sí. Y cuéntanos un poquito esto dentro de los motivos, porque yo le di una miradita, digamos, a tus resultados. ¿Qué es esto de la pseudo objeción de conciencia? Es lo que me estás contando en este Sí, momento, entonces. efectivamente, la pseudoobjeción de conciencia es la etiqueta que se utilizó para designar a los objetores de conciencia, que se declaraban objetores de conciencia, pero realmente no había valores y creencias detrás de esa objeción de conciencia, que es lo que Mira estamos que, viendo, sí. claro, mira qué interesante. Yo quiero compartir contigo que, bueno, tú eres muy jovencita, pero en el año 2000 yo partí también un camino así como tú estás recorriendo, pero sobre la limitación del esfuerzo terapéutico, o sea, hasta dónde llegar con los pacientes terminales en las UCI, Sí, que también era un tema tan ríspido como este. sí, sí, Y, totalmente. claro, y una de las cosas en que se asimilaba mi investigación con la tuya es que las personas siempre se comparaban con el que estaba al lado y decían, no, yo soy menos proclive a hacer el retiro del ventilador mecánico o yo en realidad sé cómo se hace esto, pero no me quiero meter en problemas, no quiero que me lleven como delincuente porque yo he asesinado a un paciente y un poco como Sí, esa radicalidad en el pensamiento a las personas, a los profesionales. La verdad es que no se les había, muchos doctores que ya estaban egresados cuando esta ley ya empezó a tramitarse, la ley del aborto libre en las 3 causales, o la actual, la reciente, ni lo vieron en la escuela de medicina, ni han tenido claro. esa preocupación de las autoridades de salud, tal como tú dices, que la información es poder, de transmitir transparentemente los alcances de esta ley. Claro, claro. Sí, no, es un ejemplo clarísimo porque al final son decisiones éticas muy profundas entre los profesionales, ¿no? De que tiene que ver con el fin de la vida, ¿no? El aborto y el tema de la eutanasia, esos temas son los más polémicos que hay y que de hecho en ese estudio principal inicial que yo te contaba que hice sobre la percepción de los delitos en la Araucanía, el Ya. tema de la eutanasia era el otro punto que era súper Oh, conflictivo entre la población, ¿no? Como que había esa claro. dualidad que opinaba gente que estaba muy a favor y gente que era como lo peor que se podía hacer. Sí, Bueno, en este momento todavía hay una especie como de asimilación a esto de hasta dónde llegar con eutanasia, que son cosas sí, completamente distintas. sí, Querida Beatriz, mira cómo se nos pasa volando el tiempo. Ya estamos sí, terminando el primer bloque, así es que quédate ahí nomás. ya. Nosotros vamos a una pausa musical y de inmediato seguimos con Beatriz Pérez, psicóloga, conversando de esta investigación que ella está haciendo para aclarar conceptos sobre la interrupción voluntaria del embarazo y cuál es la percepción que esto tiene en los profesionales de la salud. Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto en divoxradio.com.